En Scientia UM indagamos, registramos y analizamos el conocimiento para comprobarlo y explorarlo a fondo. Observamos, descubrimos y compartimos los secretos de la ciencia y la tecnología contigo. Bienvenidos a Scientia UM. Hola amigos, bienvenidos a tu programa Scientia UM. Hoy tenemos un tema muy importante sobre el Internet, el uso y el abuso de este. Y tenemos un invitado muy especial que Jorge nos va a hacer el favor de presentarlo. Por supuesto, tengo el privilegio de presentar al doctor Antonio Lerma Amado, ¿correcto? Exactamente, correcto. Muy bien, Antonio, ya por tu acento ya nos damos cuenta que no eres de estas latitudes. Del sur de México no vengo. No. Así que cuéntanos un poco, ¿de dónde vienes? Bueno, yo soy español, nacido concretamente en la ciudad de Barcelona y allí pues me he crecido hasta los 45 años aproximadamente y luego ya bajamos un poco más al sur, a la zona de la Comunidad Valenciana, donde tenemos nuestro campus adventista en Sagunto. Ajá. Y allí pues a través de un llamado de la iglesia fui invitado para poner en marcha lo que hoy en día es Hot Media España. Hot Media España. Así que yo por mirar un poquito aquí el currículum observo una trayectoria muy especial, desde la fotografía hasta el doctorado en Ciencias de la Comunicación. A ver, cuéntanos un poco esa trayectoria. Bueno, porque hay muchas cuestiones interesantes. Sí, muchos, los amantes del cine dirían muchos spin-offs, ¿no? Hay historias adjuntas. Episodios. Sí, episodios. Bueno, lo primero que tengo que decir que yo, para nuestros queridos oyentes y sobre todo para los jóvenes, que no soy un buen ejemplo de estudiante. Tanto es así que cuando yo era joven dejé mis estudios, no quería estudiar, quería trabajar. Y entonces empecé a trabajar. Cuando conocí el Evangelio... ¿A qué edad? A los 19 años. Cuando conocí el Evangelio a los 19 años me di cuenta que no había tomado la mejor decisión y que era muy bueno estudiar. Así que a partir de ahí, y con el condicionante prácticamente de haberme casado a los 23 y ya tener familia y responsabilidades y hipotecas y estas cosas, pues entonces no pude dejar de trabajar, pero toda mi vida, el periodo de estudios siempre lo he hecho trabajando. Entonces no quise estudiar cuando mis papás me podían ayudar y vivía en casa de mis padres, y luego lo tuve que hacer con esfuerzo, trabajando y estudiando. Circunstancias más adversas. Exactamente. Así pero a mí me llama la atención que arrancaste desde la fotografía. Sí, a ver, ¿cómo es? Cuando yo me casé, cerca de donde vivíamos, en Barcelona, había un centro cultural, ¿no? Un centre jove, como os digo, como se dice en catalán. Y entonces allí hay cursos de pintura, de arte, de muchas cosas, y uno de ellos era la fotografía. A mí siempre era un tema que me había entusiasmado mucho, pero nunca había podido tener una cámara fotográfica. Así es que me matriculé en aquel curso, gratuito, recuerdo gratuito, porque era introducción a la fotografía, y entonces allí descubrí la fotografía y desde entonces ya no me he podido separar de ella. Tanto es así que cuando ya empecé a estudiar, porque me di cuenta que debería estudiar, pues entonces ahí estudié 3 años de cine y 2 años de fotografía. O sea que mi formación ha sido siempre audiovisual desde mi más tierna juventud, ¿no? Y bueno, ahí empezó todo. Luego, pues, por dar un salto en el tiempo, la iglesia me hizo un llamado para bajar de Barcelona a Sagunto y poner en marcha el Hot Media que hay ahora, que inicialmente se llamaba Centro de Producciones Multimedia. Yo en Barcelona había montado 3 emisoras de radio, FM, y un canal pequeño de televisión, que no se veía muy lejos, pero era un canal de televisión que estaba... Local, exactamente. Y las emisoras de radio eran 3, FM, local, cultural y tal. Y supongo que la iglesia quería montar un centro de producción y no encontró otro loco que se dedicara a esto. Pero porque, digamos que fuiste un poco de pionero, ¿no?, en todo esto. Sí, puedo decir que la primera emisora regular de FM en España
No, no la monté yo, evidentemente, pero como miembro de Iglesia sí que fue la primera emisora cultural, porque en aquella época no teníamos licencia y por lo tanto no podíamos decir que era una emisora adventista para no generar problemas legales sí, con la Iglesia, ¿no? Entonces era una emisora cultural donde venía el pastor, donde hacíamos programas a los jóvenes y había mucho dinamismo porque la radio hace mucho dinamismo fuera de la radio y dentro de la radio con las actividades. Bueno, ¿no? y entonces, estando en ese rol, decides estudiar. Sí, Ajá. Cuando voy al Centro de Producción Multimedia y empiezo como director, por la experiencia que tenía y por algunos estudios previos de cine, 3 años, y fotografía 2, entonces me di cuenta que debía estudiar más. ¿Cuándo? Cuando llegué a un acuerdo con la universidad, con la UAP, la Universidad Adventista del Plata, y entonces venían estudiantes de la carrera de comunicación, venían a hacer un servicio voluntario allí al centro. Entonces yo me di cuenta, digo, esta gente joven, lo preparada que viene, y a mí me falta preparación y soy director. Y yo pensaba, en cualquier momento viene uno de estos y me quitan del sitio. Entonces dije, no, tengo que estudiar. Y entonces ahí empecé a estudiar. Y estudiaste después un posgrado. Sí, hice un posgrado porque hice la carrera de periodismo, luego hice, bueno, en Argentina estuve 2 años, hice la carrera de comunicación social, convalidé en España y entonces saqué los créditos que hacían falta para una carrera de licenciatura en periodismo. Luego hice el posgrado, mi primer posgrado en Valencia, que era... ¿En qué era? En comunicación también el título, bueno, que todavía está en funcionamiento, no sé cuántas ediciones lleva ya esa maestría en Valencia, en la Universidad Pública de Valencia, sobre producción de contenidos para medios digitales. Muy bien. Y entonces, pues ahí hice mi primer posgrado, un posgrado profesional, y entonces yo quería hacer el doctorado. Ya me animé. Los 2 años que estuve en Argentina fueron un chute de recuperación. Fue un reto irme a Argentina y hacer los estudios que hice en 2 años, porque después de tantos años sin estudiar regladamente, pues no sabía si el coco, ¿no?, si la cabeza me iba a dar para eso. Y yo vi que sí, que todavía me funcionaba bien. Entonces, cuando regresé, me hice el posgrado. Quise entrar en doctorado, pero me dijeron, no, su maestría es profesional, no puede acceder a un doctorado. Y yo dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para hacer el doctorado? Entonces me dijeron, tiene que hacer 30 créditos en una maestría de sociología y hacer materias de investigación para el doctorado. Y ahí nace tu interés por pues la investigación, ahí empieza a convertirse en un investigador. Sí, bueno, digamos, empiezo... Dígame, una cosita quiero Dime. resaltar ahí. ¿Qué edad tenías en ese momento? Yo, ¿en qué momento? Cuando estás haciendo este proceso de tener que hacer esa maestría en España para entrar al doctorado. Tendría unos 45, 47 años. No, quiero resaltar eso, ¿no? Porque nunca es tarde para aquel que tiene un ideal. Sí, eso es cierto. Ajá. Aunque también yo reconozco que para todo hay un tiempo. No es lo mismo estudiar de joven, por supuesto, cuando uno tiene claro las neuronas al 100%, que cuando uno está casado, tiene 2 hijos, tiene una hipoteca, tiene un trabajo como director de 10 y 12 horas diarias, y entonces estudiar es bastante más difícil, es más complicado. Así que chicos, si queréis estudiar, hacerlo de joven. Muy que después bien. de mayor también se puede hacer. Sí se puede, aunque yo cuesta soy más. una prueba. Bueno, de hecho, mi doctorado, que hablaremos un poco más adelante, lo hice cuando tenía 63 años. O sea, acabé no, 63, no, 57, perdona. 57 años. O sea que ya tenía cierta madurez, ¿no? Muy bien. Entonces hice mi maestría en comunicación. Y ahí hiciste una tesis. Y ahí hice mi trabajo de tesis, sí. ¿Y sobre qué versó ese trabajo? Mi trabajo de tesis, como era una tesis profesional, como os he dicho, al menos en España, no había un requisito de hacer un artículo, sí que había un requisito de presentar un proyecto en un congreso. Yo fui a Salamanca, al Congreso de Comunicación Digital que organiza la universidad, la USAL, la Universidad de Salamanca, y entonces ahí lo que tuvimos que hacer como requisito de la maestría es preparar todo un proyecto para un canal de televisión, ¿eh? Entonces hicimos el famoso... Algo que tú estabas... Sí, claro, porque la maestría era de eso. Para eso. Exactamente. Entonces tuvimos que hacer un pitching, ¿no? Una presentación pública con productores de televisión, de Canal Nou, Televisión Española, algún otro canal de Valencia. Entonces vinieron invitados lo que sería en el tribunal, ¿no? Muy que bien. aquí le llaman... aquí utilizáis otro nombre, el Tribunal
Bueno. ¿Sinodales, jurados? Sí, jurado. Sí, bueno, sí, me han dicho que es más jurado que tribunal. Pero bueno, el jurado o el tribunal. Y entonces tuvimos que presentar el proyecto, teníamos una demo y tal. Y entonces, bueno, aprobamos la maestría y ese fue nuestro trabajo de maestría, grado. de grado. Pero un trabajo más, digamos, sobre campo de más investigación más ajá, práctico, exactamente, porque la maestría era profesional. Y ahí saltamos al doctorado con una temática muy especial y quiero que nos vayamos a esa temática. Bien. Sí. Yo os explico. Profundicemos sobre esa temática. Después de hacer esta maestría y los 30 créditos de investigación, entonces ya me dejaron hacer el doctorado. Entonces me metí en el doctorado y empecé en el 2008. En 2008 empecé mi doctorado con algunas clases, formación, Yo lo empecé en el sociología. 2009. Así que somos más o menos contemporáneos en eso. Okay. Y entonces empecé a hacer todo el periodo y yo presenté la Universidad de Valencia, tenía ilusión de seguir un poco la línea de mi interés, que era hacer un estudio, una investigación sobre la producción de contenidos cristianos para televisión. Cuando yo presenté mi proyecto en la Universidad de Valencia, recuerdo con cariño que el director del doctorado me dijo: señor Lerma, este tema no interesa. Ay. Claro, estamos hablando de una universidad pública. Sí, no. Dice, tiene que cambiar el tema porque para empezar no va a encontrar ningún director que dirija su tesis. Esto de contenido cristiano aquí no interesa. Estamos hablando de España, que es la reserva católica de Europa, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero no interesaba el contenido cristiano religioso. Bueno, vale. Entonces tuve que cambiar el tema si quería hacer el doctorado. Entonces mi doctorado es sobre convergencia entre televisión e internet y sobre todo el estudio de casos de la creación de las web TV, que son los canales de televisión nativos digitales. Un tema muy actual en ese momento. En ese momento. Vamos a decir. Sí, un poco así. ¿Por qué? Porque coincidió que en el 2010, cuando yo tenía que empezar a investigar, en el 2010 hubo este proceso de convergencia de la televisión analógica a la televisión digital. Entonces alguien me aconsejó con buen acierto y dice: oye, Antonio, ¿a ti qué te gusta esto de la tele y tal? Y has estudiado y veo que has hecho cine, fotografía, tu máster y tal. Digo, ¿por qué no te pones a estudiar el desarrollo o la convergencia que va a haber ahora en el año 2010, que va a haber una transición en España entre la televisión analógica y la televisión digital, la TDT? Dije, pues sí, pues también, bueno, también me interesa. Entonces, claro, me y metí, además que le aportaba también a lo que estaba haciendo en su carrera. El 2010, yo ya llevaba 2 años con la tesis, el 2010 me dediqué todo el año de 2010, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, porque ya sabéis que las tesis a veces hay que acotarlas en el tiempo, estudiar esta convergencia. ¿Qué canales iban desapareciendo? ¿Qué canales iban apareciendo en Internet? ¿Por qué iban apareciendo? ¿Qué audiencia tenían? La respuesta del público. Bueno, ahí hay toda una investigación que me llevó todo un año recabar, digámoslo así, datos, la información. Los datos. Y después, ¿y cómo lo recababas? Pues con revistas, libros y sobre todo con Internet, metiéndome mucho en Internet y haciendo búsquedas de Internet, porque para saber qué canales de televisión surgían en Internet había que meterse en Internet, ¿no? Luego con contactos, con algunos trabajos previos que había, alguna literatura, no había mucho sobre las web TV porque era un proceso que iniciaba el 2010. Claro, estabas en ese momento investigando lo que estaba suciendo. Exactamente, Ajá. es como una hoy, fotografía. Mi investigación es una fotografía. Hasta tenemos periódicos que tienen su propio canal de televisión. Hoy en día yo te diría que casi todos. Pero en ese momento era pionero en esa área de investigación. Y España fue el primer país europeo. Desconozco, bueno, aquí en Sudamérica, que sé que el proceso de convergencia ha sido posterior, pero en Europa España fue pionera. Y entonces mi trabajo fue eso, durante todo un año, buscar, preguntar, hacer entrevistas, verme con verme con lo otro. Y entonces al final, 31 de diciembre de 2010, acabé la búsqueda y entonces digo, bueno, ahora con todo este saco de datos
empecé a leer, a escribir y a vaciar, ¿no? Hacer la búsqueda. Organizar la información. Exactamente. O sea, que eso es como una metodología cualitativa. No, bueno, era más bien cuantitativa, yo creo, porque lo que tenía era datos, cuántos canales, qué horarios, qué contenidos y tal. Clasificarlos. Hice también algunas 10 entrevistas a directores de estos canales nuevos que salían. Eso sí. O sea, que podemos hablar de una investigación mixta. Sí, yo digo que mi investigación es mixta, aunque algunos metodólogos me dicen que eso no puede ser, que no existe. Digo, sí, existe. A algunos les hace un poquito de ruido eso, pero bueno, yo hice eso, posiblemente traspasé la línea de la ética de investigación, ¿no? No lo sé. Entonces, no del 2010 hasta el 2012, pues estuve escribiendo tal. Y en diciembre del 2012 fue cuando defendí mi tesis doctoral. Pero veo que también tienes un interés muy marcado en lo que es el uso de la Internet. Sí. Así como comenzaste a trabajar con los web TV, evidentemente eso ya empezó a despertar. Se va convirtiendo en su línea de investigación. Sí, porque hemos visto un material tuyo relacionado con el uso y el abuso de la red, ¿no? De hecho, te voy a contar que yo he publicado un artículo sobre eso y también mi tesis doctoral tiene que ver con el uso del Internet. Sí, pero con fines académicos, comparándolo con el uso recreativo y demás, y cómo eso te va impactando en tu vida académica. Muy bien. Bueno, pues que os contaba los años que estuve de director en el CPM y luego años que ya dejé de ser director, porque cuando me fui a Argentina tuve que renunciar el cargo y tal, y cuando volví pues estuve trabajando en la radio. Mientras estaba aquellos años, la Facultad de Teología está en el campus, y entonces yo siempre procuraba hacer una asignatura, otra asignatura, guardarme una semana de vacaciones para hacer otra asignatura. El caso es que en 8 años acabé teología. Estudió teología también. Sí. Después del doctorado. Sí, después de... Bueno, ya había empezado algunas asignaturas antes del doctorado y durante el doctorado. Pero cuando acabé el doctorado ya llevaba esa inercia de estudio académica. Digo, bueno, pues ahora lo que me queda, que eran 2 años del doctorado, lo acabé. Además, los hijos estaban más grandes, ¿no? Sí, los hijos estaban más grandes, ya me daban... Bueno, dicen que hijos pequeños, problemas pequeños, ¿no? Hijos grandes, problemas grandes. Pero son de otro tipo. Entonces, cuando acabé mi licenciatura de teología, digo, pues me hago mi maestría. Porque ya que estoy allí... Maestría en teología pastoral, exactamente. Y es ahí donde dije, bueno, ¿cómo puedo yo...? Porque claro, ya sabéis que a veces las investigaciones intentas aprovechar el esfuerzo, ¿no? O tu línea, o sea, enmarcarlas en la línea que traes durante toda tu carrera. Todo tu bagaje. Cómo integrar ese bagaje. En ese momento ya el tema de las redes sociales y de YouTube y de canales ya se había desarrollado mucho. Estamos hablando ya del 2000... 13, 14. Sí, más, 15. Y más todavía. Entonces dije, bueno, pues voy a estudiar el tema de las redes sociales. Pero ya me interesaba, ya no tanto tecnológicamente, sino como sociológicamente. O sea, el impacto que las redes sociales empezaban a hacer en los adolescentes y en la gente mayor también y en los niños también. Entonces, mi trabajo de la tesina, digamos así, de maestría de teología, fue como título Uso, abuso y mal uso de Internet en la familia cristiana. Ese fue el trabajo que yo hice. Aquí quiero hacer un alto en decir que hay veces la gente dice, ¿y qué voy a investigar? O en ese tema no hay nada que investigar. O de dónde nacen las ideas de investigación. Entonces, aquí él nos está compartiendo, ¿cierto? O sea, de dónde, de cambios que se están dando, de nuevas herramientas que se dan, porque todavía desconocemos. Y entonces empezar a hacer investigación. Y sabes, Adriana, que todo tu bagaje, toda tu experiencia finalmente te sirve. Hay alguien que va a usufructuar eso, a alguien le va a servir. De ese interés, ¿cierto? Y aunque somos miles de millones de personas en este planeta, cada uno es individual y tiene su experiencia, ¿no? Su bagaje. Y esa experiencia puede ser de utilidad para otros. Yo veo en todo el desarrollo que el doctor Lerma tiene,
algo muy interesante, ¿no? Cómo partir de un interés, me gustó la fotografía, a llegar, de una afición, de una pasión, a dirigir todo un departamento de Hop Media, a hacer un estudio posgrado, ¿no? Y siempre en una línea. Exacto, no en el mismo tema, estoy diciendo. No, sí pero en una misma línea de investigación. Y otra cosa que quiero resaltar aquí es que el doctor estuvo dispuesto a pagar el precio. Es decir, le dijeron, tiene que ver tantas materias, tiene que ver cursos de investigación, y él estuvo dispuesto a hacer lo que había que hacer para poder cumplir ese objetivo que se estaba trazando. Son sueños, ¿no? Exacto, son sueños que uno tiene. Si quería hacerlo, no tocaba otro. Quiero decir que de los 17 que hicimos la maestría esta de creación de contenidos para medios digitales, solamente 2 pasamos al doctorado y solamente 1 lo acabó, que fui yo. La otra es una compañera que se quedó un poco a medias por cuestiones económicas, laborales y tal. Pero de los 17, el único que consiguió el doctorado, que yo sepa, no sé si alguno lo habrá terminado años después, fui yo. Era una idea que tenía muy clara. Muy clara. Yo quería el doctorado porque quería dedicarme a la enseñanza. Y llega un momento que en el mundo tecnológico, pues como que ya no te ves 8 horas editando vídeo, editando audio en la radio como yo estaba, ya la vista te se cansa, o llevar una cámara al hombro y tal. Y entonces había que aprovechar todo lo que había aprendido en el aula. Exactamente. ¿Cierto? Y otro camino también importante es la investigación. Exactamente. Y lo pudo vincular con su tesis en su maestría. Y hoy en día estás dirigiendo un programa de maestría. Mira cómo las cosas se van entrelazando. Y dirigiendo tesis. Hay un dicho que dice, el éxito depende del uso que hagamos de las oportunidades. Exactamente. Las oportunidades pasan delante nuestros, pero tenemos que estar preparados para cuando llegan las oportunidades, ¿no? En ese sentido hay que ser un poco proactivo y anticiparse a lo que viene. Sí, hay un versículo en la Biblia que dice que el Señor prepara a los escogidos, ¿no? Y yo siempre he pensado, ¿y si los escogidos estuvieran preparados? ¿Cuántas cosas más podría hacer el Señor con gente preparada? Claro. Y dispuestas a servir. Y es que yo creo que el Señor es el que pone en nuestro corazón ese deseo de seguirnos preparando. O sea, Él es el que pone esos sueños, ¿cierto? Para que nosotros nos esforcemos y cumplamos esos objetivos. Ahí no acaba toda la experiencia. Bueno, es cierto que no hemos hecho una previa muy larga ante el programa, y hay cosas que no os he contado y posiblemente sean curiosas y anécdotas, a no ser que tengáis alguna pregunta. Yo acabo mi doctorado y entonces empiezo a ofrecerme algunas emisoras, algunas universidades, porque quería irme de doctorado, de profesor, doctor, a alguna universidad que enseñara comunicación. Ya sabéis, por experiencia, y sé porque Adriana ha estado en el viejo continente alguna vez. Y él también. Sí, y bueno, y tú también, claro, sí. Pero él ha estado de vacaciones, tú has de estado vacaciones. estudiando. Así es. Él ha estado de fiesta, pero bueno, que está muy bien. En Europa de fiestas está muy bien también. El caso es que quiero decir que en Europa no tenemos universidades con las características que hay en Sudamérica, en Argentina, en Colombia, en Perú, en Brasil. En México. No tenemos. La Iglesia no tiene. Entonces yo decía, bueno, yo he hecho comunicación. Ya cuando empecé a hacer fotografía y era miembro de la Iglesia, ya era un bicho un poco raro. Digo, ¿por qué este hermano de Iglesia aquí haciendo fotografía? Porque además, para mayor INRI, el tipo de fotografía que yo hacía y que ganaba dinero era la fotografía de moda. Desfiles. Así que estabas en esos ambientes. Fiestas, y toda esta historia, ¿no? Entonces, claro, no tenía en ese momento muy buena reputación, pero cuando ya me dediqué a la radio y esto, a la televisión, entonces la Iglesia, pues, echó mano del... Cambió el perfil, dice. De aquel loco, sí. De aquel loco, de bueno, queremos montar un centro de producciones y en la Iglesia no hay mucha gente. De, pero allí en Barcelona está Antonio, que está ahí metido en emisoras ilegales y tal. Quiero deciros que alguna vino la policía a cerrarme también, ¿no? Pero yo me cerraba en una... Y al mes siguiente había otra, con otro nombre, con otra frecuencia. Pero bueno, eso ya es historia. Harina de otro costal. Entonces, yo cuando acabé mi doctorado empecé a escribir y tal. La única que no había escrito era Montemorelos, porque mi mujer no le apetecía mucho venir a México.
¿Sabéis? Hace unos años México pues tenía una imagen y fuera. Una situación de seguridad sí, complicada, un poco, compleja. Sí, la seguridad estaba complicada. Entonces, bueno, escribimos a Perú, estuvimos a Colombia, casi íbamos a la UNAC. En Argentina ya habíamos estado, pero preferíamos otro lugar. El caso es que no salió. Y pasaron los años y me jubilé. Y ya cuando me jubilé, pues ya desde la Unión Española, que yo estaba de obrero, me dijo, bueno, Antonio, ya pues pasas a la Seguridad Social, a cobrar tu pensión y ya está. Y de un día para otro resulta que una persona tan vital como yo me considero y tan activa, resulta que ayer servías y hoy no sirves. Entonces dije, esto no puede ser. Digo, bueno, Nuri, que es el nombre de mi esposa, digo, voy a escribir a alguna universidad, tengo el doctorado en algún sitio, podrá ser útil, no sé qué, pero no me escribieron, y pasaron los 65, los 66, y entonces ya dije, bueno, coincidía que tengo un hijo mayor que vivía en ese momento en Ecuador. Digo, pues mira, nos vamos de servicio voluntario en Ecuador, porque después de la pandemia hacía como 3 años que no lo habíamos visto. Digo, nos vamos allí de servicio voluntario en nuestro colegio, que es un colegio de formación profesional, y bueno, allí seguro que a un doctor y una profesora de inglés y de francés, no sé, nos pueden dar algo de trabajo, y así estamos cerca de nuestro hijo. Vale, perfecto, muy bien. Entonces hicimos todos los papeles, el curso misionero, no sé qué y tal. Y entonces, el mismo día que nos escribe el director del CADE diciéndonos, doctor Lerma, ya hemos publicado la oferta, digamos así, para que aplique y se venga un año con nosotros. Y yo pensaba, por fin, vamos a estar cerca de cumplir el Rubén, sueño. sí, tal. El mismo día por la mañana me escribe el pastor diciéndome, oye, que ya está, muy bien, esto todo. A las 2 horas, os podéis creer, y todavía cuando lo explico se me pone un poco los pelos de punta. Sí. A las 2 horas recibo un WhatsApp del director de la Escuela de Arco. Doctor, ya nos conocíamos porque la pandemia lo que nos ha traído, hablando de comunicación, es que ha habido una comunicación constante, muchos Zoom, muchas cosas que se hacían online y tal. Las distancias se cortaron. Exactamente, sí. Dice, doctor, y mucha interacción entre las instituciones y más en los que están en la comunicación. Lógicamente. Doctor, ya que está jubilado, tenemos un proyecto aquí de maestría que nos gustaría invitarlo por si quiere venir y tal. Llevo años esperando que el Señor me mande a algún sitio, digámoslo así, y ahora que tengo... ahora tengo opción. 2. ¿Dónde vamos? Así que llamamos a Rubén y dijo, hijo, creo que nos veremos en otro momento. Porque hemos pensado marchar a México. Y entonces hemos venido a México aquí y han disfrutado de la maravilla de nuestro lugar, nuestro río, nuestra tranquilidad. Estamos bien, aquí en México estamos bien. Y estamos, como Jorge comentaba, pues hemos puesto en marcha, como dice Mateus, que es el director de la escuela, y dice, hemos resucitado a un muerto, ¿no? Porque la maestría que estamos llevando a cabo ya hace años que se aprobó. Siempre fue un sueño, pero nunca se ejecutó, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para ponerlo en marcha es que se necesitaba un doctor en comunicaciones. No en educación, ni en teología, ni en psicología, ni nada, sino de comunicaciones. Muy bien. Y entonces, pues él estaba perfecto para eso. Estaba listo. Tenía los títulos, había pagado el precio y estaba aquí. Y entonces, pues cuando yo menos lo esperaba, pues nos surgió esta posibilidad que entra dentro de mi desarrollo académico, porque aquí también, aunque vengo de doctor, os puedo asegurar que estoy aprendiendo muchas cosas. No, definitivamente. Muchas cosas. Eso ¿Me es entiendes? Así. Sobre todo al estar en un ambiente con otros doctores y ambientes en reuniones y en consejos donde hay gente que sabe mucho más que yo, tiene más experiencia académica, y entonces estoy aprendiendo mucho. Así es que agradezco mucho. Y ahora, en la parte final de este programa, vamos a compartir la investigación que está haciendo. Hablemos. Entonces vamos a hablar un poco sobre esa investigación. Empieza con la publicación del libro Uso, Abuso y Mal Uso del Internet y las redes sociales. Y me dices que ahorita estos resultados que tenemos son parte de la investigación que estás haciendo ahora aquí en la Universidad de Montemorelos. La entrevista que utilicé para la primera investigación en teología se validó.
La validamos también la UPU, o sea, pasó por el filtro de 4 doctores y tal, hicimos un testeo, pasamos la encuesta con estudiantes en Perú y tal, y entonces pensé, bueno, ya que estamos aquí, ¿por qué no lo hacemos aquí? Entonces, esa investigación, lo que tú decías, entonces siguiendo la sinergia... es el instrumento que estás utilizando es un instrumento original. Exacto. Sí. Sí, porque yo inicialmente en mi tesis doctoral aproveché parte de uno que se había utilizado en la Universidad de Valencia, la pública. ¿Y ahorita lo adaptaste? Lo adapté para redes sociales y para nuestro ambiente, digamos, así cristiano, ¿no? Adventista. Okay. Y a eso le hiciste una prueba de pertinencia y claridad con expertos. Exactamente. Ajá. Y lo después hicimos una prueba en la UPU. Muy hicimos bien. el testeo. Y tenemos pendiente... Con mi amigo José Cabrera, que es el responsable de investigación en el área de comunicación en la UPU, tenemos pendiente acabar esa investigación. Pero mientras tanto pensé, ya que estoy aquí y tengo la Facultad de Teología aquí, esa investigación, uso, abuso y mal uso de las redes sociales en entorno de familias cristianas, al final uso, abuso y mal uso de las redes sociales en líderes de nuestra iglesia. Porque los estudiantes de teología de hoy van a ser nuestros líderes de iglesia del mañana o del futuro cercano. Y los que estamos unos años aquí, en este lugar, ya los hemos visto. Que los alumnos que estuvieron en el pasado son dirigentes hoy en día. Eso pasa en todos los sitios. Son nuestros pastores. Claro. Exactamente. En España, en España, por ejemplo, el secretario ministerial de España estudió conmigo teología. Él continuó, se hizo pastor y tal, y ahora está de ministerial en la Unión Española, ¿no? Y el presidente, todos han pasado por Sagunto y yo he estado con ellos y tal, o sea, es normal. Entonces pensé, qué bueno sería tener ahora los resultados de una investigación que se pueda repetir, por ejemplo, de 10 años, para ver un poco... Hacer un estudio longitudinal. Exactamente, un comparativo, para ver un poco, porque ahora lo que me interesa es el efecto, digámoslo así, que las redes sociales y los medios de comunicación tienen, sobre todo los adolescentes. Ahora, en tu percepción, ¿cómo evalúas tú el efecto de esta herramienta tan atrapante como es Internet? Porque realmente es atrapante. Los que hemos pasado de la televisión blanco y negro, el libro de texto, el manual, de repente nos encontramos con que ahora en un aparato, en un instrumento, está todo el sonido, el audio, la televisión, lo que está pasando en este preciso momento en cualquier parte del mundo. ¿Qué efecto tú ves con preocupación? Mira, según los resultados que estamos obteniendo, haciendo una comparativa así entre otros artículos que se han publicado por otras universidades sobre el efecto de las redes sociales en estudiantes, en la sociedad y tal, los resultados me dicen que prácticamente es el mismo, y me llama la atención, es el mismo entre nuestros estudiantes de teología que los adolescentes en otros países. Y curiosamente, la incidencia es prácticamente la misma en cualquier país. Mira, los resultados dicen, que nos compartió él en la presentación, dicen que el 72.7% pasa más de 4 horas conectado a Internet de lunes a viernes. Exactamente. O sea, más de 4 horas estás allí revisando el Facebook, el correo, las noticias. Consumiendo pantalla, cualquier cosa. Curiosamente, bueno, hay que decir que el dato que en estos momentos se maneja en investigaciones en España es que el uso diario de pantallas, de cualquier en general, van en edades de los 25 a 35 años, 35 a 65 y tal, está entre 4,75 5 horas de consumo de pantalla. Entonces, claro, si aquí el resultado que nos da con estudiantes de teología y tal, pues son 4 horas, los resultados son muy similares. Claro, muy similares a los Ahora, dentro de ese consumo, nosotros deberíamos quizá discriminar un uso académico o laboral. Está. Sí, ahí está. Las preguntas pero la preocupación que yo
por lo menos puedo percibir, es el uso recreativo. También. ¿No? Bueno, como es que cada vez el uso recreativo empieza a tener más incidencia. Y no solamente esto, cuando hice la tesina de teología, hice un apartado que me resultó muy interesante porque uno de los asesores que tuve es doctor en psicología y estuvimos viendo la influencia que tiene el uso de las redes sociales, por ejemplo, no solamente en el consumo, si es que hoy en día en redes sociales o en la pantalla la gente trabaja, la gente compra, la gente vende, la gente se relaciona, tienen relaciones extramatrimoniales también, la gente juega, se entretiene, la gente estudia, o sea que hoy en día a través de la pantalla prácticamente hacemos una vida. La gente se relaciona con perfiles falsos, se identifica con perfiles falsos y es muy curioso. Hay unas preguntas que no sé si estarán escogidas o no, pero hay algunas preguntas que hablo sobre ¿has recibido alguna vez una proposición deshonesta? Oye, y hay un porcentaje alto que dice que sí. Y hay otra pregunta que dice ¿cómo respondes? Hay un porcentaje bajo en un entorno teológico, estudiante de teología y tal, bajo, que contestan a esas proposiciones. La mayoría ignoran, ¿cierto? La mayoría ignoran, pero hay un porcentaje ahí bajo que dice, por ejemplo, hay otra pregunta que dice, ¿tú compartirías fotografías de tus amigos, de tu familia en redes sociales? Y hay muchos que dicen que sí. Digo, sin problema. problema. De hecho, el delito también está muy relacionado con la investigación que los propios delincuentes hacen en las redes, ¿no? Exactamente. La investigación tiene 4 bloques. Uno, estudiamos el uso del ordenador o del laptop, del móvil, de la computadora. Otro, el uso de los teléfonos móviles, que me he encontrado en la estadística y que hay chicos que a partir de los 4 y 5 años ya tienen un teléfono móvil o un smartphone o un celular, como llamáis. Después, ¿Qué opinión te merece eso? Hombre, me parece que es un peligro bastante... Es que ni siquiera los controles parentales sirven. Porque es que los chicos, los nativos digitales, o sea, saben más que nosotros. Y esto, tú le pones un control parental y se lo saltan, pero como un periquete. Además, entre uno y otro ya, oye, que mi padre, ¿cómo has saltado? No, vete aquí esta se comunican entre ellos. Se comunican, o sea, realmente es un peligro. Es una ventana abierta al mundo y el mundo hoy... Tiene de todo. No es muy fiable. Es muy fiable. Tiene de todo y tenemos que entender eso. Ahí está. Hay una pregunta que me llamaba la atención que dice, por las noches, ¿con qué frecuencia sueles quedarte hasta la medianoche? Sí. Hablando de las horas que nosotros debemos dormir, perdiendo el tiempo y entonces, bueno, el 42.9 a veces, el 23.4 casi siempre. Entonces, están contestando nuestros jóvenes sobre esto. Es decir, estamos perdiendo horas de sueño valiosas por estar frente, ahora si estuviéramos estudiando, pero muchas veces estamos realmente... Pero si uno tiene en cuenta entre las horas de consumo, que además pregunto si es entre semana o fin de semana, y a qué horas utiliza Internet, uno puede llegar, porque hay otras preguntas que dices... ¿Tú crees que Internet o las redes sociales crean dependencia? Y muchos dicen que sí, que crean dependencia. La otra pregunta que viene a continuación menciona si la Internet puede aislar a una persona y realmente el 53% dice que muy a menudo, o sea, está convencido. Exacto. No es una cuestión cognitiva, sino... es atrapante. Esa conciencia. Es atrapante pero felizmente hay gente que tiene hábitos que dice, bueno, yo ya cuando después de cenar hay corto, porque prioriza el diálogo. Pero debemos reconocer que la tendencia es al uso y al abuso. A depender. Al uso y al abuso. Luego vendrá el mal uso en algunas personas, porque hay algunos que a partir de las 12 de la 1 de la madrugada en Internet tú no puedes encontrar cualquier cosa, pero menos buena, cualquier cosa. Ahora, quiero resaltar de los resultados en los estudiantes de teología, el 81.8% habla con fines académicos. Sí. De educación, el 68.8%. Música, el 63.3%. Menos mal que esos
digamos que ellos por lo menos manifiestan, digamos que invierten ese tiempo ¿Qué en parte Internet, de por su eso? tiempo lo Ajá. están utilizando a cuestiones académicas? Exacto, ¿no? en cuestiones Y académicas. no vamos a negar los que estamos en el ámbito de la investigación que las redes han traído a las bibliotecas y las producciones académicas más relevantes del mundo a nuestra oficina, a nuestra casa o a donde estemos. sí. Entonces, No, es que Internet tiene cosas buenísimas, o sea, nos ha abierto el mundo, el acceso a grandes bibliotecas. Que A antes, bases de datos, fíjate, artículos aprendizaje, científicos. exactamente, Ajá. aprendizajes, o sea, Internet es algo buenísimo. alguien que tiene Como medio. espíritu de autoeducación, por así Sí, decirlo, sí, ¿no? Exacto, puede aprender muchas cosas. Formación, exactamente. Puede o sea, aprender lo que quiera, hay tutoriales para lo que guste. Eso. Entonces hay mucha cosa buena, pero Hay que también tener hay mucho de ajá, lo otro. Exacto. Hay una pregunta que dice, Ajá. ¿crees que Internet puede aislar a una persona? El 53.2%, Sí. muy a menudo. El 23.4% a menudo. Es El que- 19.5% a veces. Es que si tú sumas los porcentajes de muy a menudo y a menudo, que serían similares, Ajá. o sea, 75%. te vas a un 75%. Exacto. ya, o sea, De ahí, Y fíjate que ajá. hablamos de redes sociales y reconocemos que al mismo tiempo nos Nos estamos aislando. Me Sí, parece sí, un sí. contrasentido. Ajá. Bueno, es que hay una frase que a mí, mi director de tesis de teología, de la tesina de teología, que igual lo conocéis, el pastor Roberto Badenas, porque ha escrito varios libros y libros muy interesantes y tal, él me dice, Antonio, ¿me regales esta frase? Y digo, claro que sí, claro que sí, porque tampoco es mía. Y la frase era la siguiente: Internet acerca a los que están lejos y aleja a los que están cerca. Y esa frase no es mía, la debí leer por algún sitio, es una frase que te quedan. Y entonces en un momento en mi tesis la puse sin autoría, porque son de esas frases que como los refranes, ¿no? Que no sabe uno el origen. Pero es cierto y tiene una gran verdad. O sea, es que Internet, por ejemplo, Jorge y yo, y no sé tú, Adriana, pero tenemos hijos lejos. Así Y es. nos acercan a los que están lejos. O sea, Sí. hoy en día cogemos el teléfono y tú puedes hablar con tu hijo. Oye, Sí. ¿cómo estás? cariño? Vernos ¿Cómo por te-?" Zoom. Exactamente, y además de una manera muy económica. Pero somos capaces, y esto lo vemos aquí en el campus también, que hay 4 o 5 chavales sentados en estos bancos de madera debajo del árbol que dicen, qué buen sitio para hablar. Y están los 5 con el móvil. Y seguramente Sí. que se están escribiendo, ¿qué hacemos esta tarde? O cuando Vaya, están pero- comiendo. Sí, sí, ¿Cierto? sí. Y eso a veces nos pasa a nosotros también, los mayores, ¿no? Entonces la frase toma un valor muy interesante porque aleja a los que están cerca y acerca a los que están lejos. Pero Eso es lo cierto. interesante es que una investigación, o sea, tenemos evidencia empírica de que esto está ocurriendo, porque hay Sí, veces sí, uno, digamos que no lo documenta, no es cierto, las cosas están pasando, pero no se documentan. La importancia de investigar Sí. y de escribir es que va quedando una evidencia y va permitiendo orientar toma de decisiones. Y entonces viene una Sí, una claro. cuestión importante que se interrelaciona con todo esto, y es cómo equilibrar la vida, cómo hacer un equilibrio en todo esto, ¿no? Complicado. Yo creo que en el entorno en el que estamos, yo apuesto mucho en este entorno, y antes de venir a este entorno, es en la educación mediática. Ajá. La educación es lo único que nos puede, digamos así, entre comillas, salvar, ¿no? Por decir alguna cosa de las cosas malas que tiene Internet, que ya hemos dicho que tienen cosas buenísimas y que yo no voy a renunciar a ellas. Pero la educación mediática es fundamental. Hoy en día, los mal llamados nativos digitales, porque la gente joven a partir del 2000, 2010, que nacen ya con una capacidad innata, parece, ¿no? A las redes sociales y tal, hay que reconocer que ellos no tienen ningún tipo de formación. Uno se echa a navegar, como se suele decir, a Internet, a ver lo que encuentra. Y normalmente la tendencia es a encontrar lo que no nos conviene, porque es lo más fácil y posiblemente de lo que más abunda. Entonces, la educación mediática, yo apuesto porque debería ser una asignatura obligatoria, digamos así, ¿no? Con el nombre que queramos. Dentro Pero, del conjunto de hábitos que tenemos que aprender sí, como exactamente, individuos, desde primaria, secundaria, la prepa, como llamáis aquí, y hasta la una universidad. educación mediática y aprender a ponerse límites también, ¿no? Sí, aprender a limitar cuando llega. Por ejemplo, mi mujer
lo digo porque la conozco bastante, ella ya cuando llega por la noche a cierta hora ya agarra el teléfono, pum, y lo deja ahí y ya se olvida. O si ves algo que no debes darle, o sea, eliminarlo de una sin entrar, sin mirar. Sí, pero sí, eliminarlo, pero no poner es que ni siquiera un punto negativo, porque es que las redes son muy especiales. Basta que intervengas en algún short, en alguna para que se cosa, genere un para que algoritmo de búsqueda. Exactamente. Y te manden aunque sea lo que negativo, vos no querés. te mandan lo que no quiere. Entonces mejor es no intervenir y dejarlo pasar. Si es que en Instagram, en algunas redes, solamente el hecho de pasar el scroll, maldito, el que inventó eso se hizo de oro, el scroll que vas viendo un vídeo y otro vídeo y otro vídeo. No sé si lo habéis hecho alguna vez, pero eso no se acaba nunca. Puedes estar horas y horas y dirás, pero ¿cuánta gente hay produciendo? Pero es que es para todo el mundo. Entonces, es tremendo. Por eso, en las tesis, en las investigaciones, uso, abuso, porque ya estamos en un periodo de abuso, y después del abuso ya viene el mal uso. Bueno, y en este último minuto, queremos resaltar que la importancia del Internet, las redes sociales, para contarle a otras personas sobre la venida de Jesús, ¿cierto? Sobre la oportunidad que tenemos de usarlas para evangelizar, para hacer cosas buenas en Internet. Porque hay un público, ¿no? Ajá, hay exacto. un público, hay un medio que está disponible, aunque está contaminado el medio, no por eso el medio es malo, es lo que nos toca vivir en esta época, ¿verdad? Sí. Y creo que la tecnología en sí misma es, aunque puede estar quizás direccionada, pero podemos aprovecharla sabiamente. Creo que el uso académico es válido, es muy útil, muy necesario, y también esto que estamos mencionando de hacer llegar el mensaje de salvación a la gente. Ha sido un placer para nosotros estar en esta tarde con el doctor Lerma, con Adriana, y bueno, nos despedimos hasta un próximo programa, será hasta un nuevo encuentro. Acabas de ver Scientia UM, una producción del Departamento de Investigación de la Universidad de Montemorelos y UM Radio. Todos los derechos están reservados.